Listo. Listo, muy bien. Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar hoy día viernes con la sesión de grupal de la materia de introducción a la ingeniería. El día de hoy nos va a compartir su experiencia y su parte de su conocimiento el ingeniero Víctor Villegas León, el cual le vamos a ceder la palabra en unos momentos más, donde va a ser nuestro ponente para el día de hoy. Las preguntas y respuestas ya van a quedar en función de cómo quiera él manejar esa parte. Normalmente son hasta el final, pero ha habido ponentes que dicen que en el transcurso de la ponencia pueden preguntar sin ningún problema. Entonces, los voy a dejar en muy buenas manos y aquí seguimos escuchando. Adelante, Víctor. Muy bien, muchas gracias, Simón. Gracias, Pablo. Buenos días, jóvenes. Primero que nada, disculpa, estoy aquí en casa con la pandemia, tengo 2 chamacos y aquí anda la niña de 3 años un poquito llorona, ahí probablemente la vayan a escuchar. Espero que no nos va a interrumpir. Pues me invitó Mario Suzuki a retirarle un poquito mi experiencia, ya pues 18 años a partir de que empecé a estudiar la carrera hasta el día de hoy. Espero crecer un poquito y sobre el tema de preguntas y respuestas, si gustan durante la plática que vaya, conforme vaya avanzando, si tienen alguna duda, con toda confianza preguntan y pues ahí contestamos. Pues ya como les comentaba, hace 18 años, en el 2002, terminé la preparatoria. En aquel tiempo todavía tenía dudas sobre lo que quería estudiar. Sabía que quería una ingeniería, pero todavía no me definía por cuál ingeniería. Me llamaba mucho la ingeniería, de atención la ingeniería mecánica, pero en ramo automotriz, que aquí en Obregón pues no hay oferta académica. Estuve indagando y pues se me acabó el tiempo durante la preparatoria y no me decidí, por lo cual dejé de estudiar un año, salí en 2002 de la preparatoria, dejé de estudiar un año, hasta el 2003 volví a entrar a la carrera. Me sirvió para trabajar y sobre todo para hacer ahorros, porque un servidor pues se pagó la carrera. Desgraciadamente no contaba con los recursos económicos como para poderle pedir apoyo a mis papás, pero pues eso no fue impedimento para un servidor para poder estudiar. El 2003 ya me decidí por entrar a la carrera de ingeniería mecánica en ITESCA, aquí en Ciudad Obregón. A lo primero yo creo que me pasó lo que a muchos nos pasa y probablemente a algunos de ustedes les esté pasando. Entran a la carrera porque les llama la atención, porque les gusta, porque a lo mejor tienen algún familiar que estudió la misma carrera, pero la realidad es cosas que, o sea, no saben qué esperar, no saben a qué se van a enfrentar, no saben qué es lo que va a venir durante el transcurso de la carrera y es normal, como les comentaba, o sea, es normal que entren con muchas dudas, con muchas interrogantes y probablemente que a lo mejor no encuentren quién se las pueda resolver. Empiezas la carrera y como todo, ¿no? Empieza la carrera un poquito, pues se puede llamar fácil, ves temas generales, empieza a ver un poquito de introducción a la carrera, pero como les comento, el primer semestre, segundo semestre, pues está relativamente fácil comparado con los últimos semestres. Entonces, ya por ahí el tercer, cuarto semestre, en mi caso, es cuando empieza los temitas un poquito, o las materias un poquito más fuertes, acordes a la carrera. Y mucha gente lo que hace, o sea, simplemente cuando se presenta la primera materia difícil, que ven que en realidad tienes que echar ganas, tienes que poner ganas para sacar adelante la materia, mucha gente opta por simplemente salirse de la carrera o buscar otra carrera un poquito más fácil. En mi experiencia, lo que yo miré, y yo creo que aquí Pablo y Mario no me van a dejar mentir, o sea, la gente que sale de la carrera y que abandona la carrera los primeros semestres es gente que en realidad nunca supo para qué quería estudiar o simplemente no estaba muy segura de lo que quería estudiar. En cambio, alguien que sí está seguro y que quiere estudiar pues, la carrera que escogió, pues o sea, por más difícil que vea la cosa, pues le va a echar ganas. ¿Qué fue lo que pasó el primer semestre? El primer semestre a lo mejor todavía andas con la vida de la preparatoria, joven, un poquito travieso, un poco responsable, a lo mejor no le das tanto interés a la escuela, pero
cuando ya entras a la carrera te das cuenta de que es un poco diferente, no un poco, es mucho, muy diferente comparado con la preparatoria y lo único que tienes que hacer es simplemente estudiar, cumplir con tus labores, mucha tarea, mucho proyecto, también mucho conocimiento que empiezas a adquirir, conocimiento que te vas dando cuenta poco a poco que te sirve para muchos ámbitos de tu vida, tanto laboral, que en un futuro lo van a estar ustedes, a favor de Dios, como personal. Entonces, vas avanzando la carrera y te vas dando cuenta las siguientes semestres, mitad de la carrera, parte final de la carrera, te vas dando cuenta que la carrera es un poco más difícil, se te acaba, si tenías un poquito de vida social, si tenías un poquito de tiempo para ti, para tu diversión, te vas dando cuenta que ese tiempo lo tienes que invertir en algún proyecto final, en alguna tarea, en estudiar para un examen. Y yo creo que aquí es cuando ya empieza, pues ahora sí lo bueno, la carnita, la carrera, la Una parte pregunta, Víctor. divertida. Dime, Mario. Y en tu caso, por ejemplo, comentas, por ejemplo, que sentiste alguna diferencia entre la prepa y los primeros semestres de la universidad. Y por lo que comentas, pues tú mismo te financiaste la universidad y demás. Entonces, ¿cómo sentiste, no sé si llamarle así, la motivación o cómo te fuiste enrolando a ese camino que sentías que te pedía pues más esfuerzo del que tú estabas acostumbrado? Pues, o sea, porque a veces dices es más difícil, pues échale ganas, pero la motivación o ese tipo de cosas que te ayuda a sacar a flote, en tu caso, ¿cómo le hiciste para que realmente pues la universidad entran muchos y salen poquitos y tú fuiste uno de los afortunados junto conmigo que pudimos terminar? Entonces, en tu caso, ¿cómo fue esa etapa? Por ejemplo, en mi caso, Mario, yo me di cuenta, por ejemplo, de la preparatoria, y yo les comento, pues yo salí con un promedio de 7.4 en la preparatoria, o sea, para que vean la clase estudiante que fui en la preparatoria, o sea, fui un estudiante un poquito desobligado, sí cumplía con mis actividades, con mis tareas, pero pues sí me ganaba ahí la vagancia un poco. Cuando entré a la universidad, que a mí me sirvió mucho el dejar de estudiar el año que no estuve en la escuela, porque me di cuenta que, o sea, un trabajo para alguien sin una carrera, un trabajo, o sea, es muy poca la oferta laboral y, o sea, en la paga, pues ni se diga. O sea, yo me di cuenta si en verdad quería hacer algo, si en verdad quería superarme, o sea, a lo mejor era, pues ahora sí, utilizar mi cerebro para salir adelante. Entonces, esa parte fue la que yo agarré de motivación, de que si simplemente no quería estudiar, no quería terminar una carrera, me iba a dar cuenta de que el futuro que se me venía iba a estar un poquito, pues, complicado. O sea, y en ese tiempo estaba soltero, no tenía responsabilidades, no tenía un hijo, no tenía una casa que mantener. O sea, yo me visualicé en el futuro. O sea, cómo me iba a ver en 10 15 años, teniendo un sueldo a lo mejor de obrero, de técnico, un sueldo, o sea, mucho menor al que puedes aspirar con alguna carrera terminada, con alguna especialidad. Entonces, yo creo que esa parte fue la que a mí me motivó, Mario, pues así, en quedarme en la carrera, o sea, y sobre todo lo que hablaba en casa con mi papá, mi mamá, ellos me decían, pues, y siempre me dijeron ellos, o sea, es mucho, muy difícil terminar una carrera, o sea, nosotros lo sabemos, pero es más difícil, me decía mi papá, el levantarte todos los días a las 5 o 6 de la mañana, terminar a las 6 7 de la tarde tu jornada laboral, y una jornada laboral física extenuante, o sea, créeme que eso es mucho más complicado. Entonces, esa parte fue la que a mí me motivó y por la cual, o sea, tienes que sentar cabeza, te tienes que dar cuenta, como me pasó a mí, o sea, de que no puedes seguir con tu mismo ritmo de vida de cuando estás joven, o sea, sin tener un poquito de responsabilidad, sin tener que echarle ganas a lo que te estás dedicando. O sea, y eso fue a mí lo que me ayudó como se puede decir, a sentar cabeza y ahora sí que a priorizar, que era lo más importante, pues adquirir conocimiento y sobre todo, estoy bien en la escuela. Eso fue, Mario. Entonces, seguimos con la plática, lo que les estaba comentando. Al final de la carrera, yo creo que a lo mejor ahí Mario, si ya les impartió clase, Pablo Limón, si ya les impartió clase, no me van a dejar mentir, ellos les pueden decir más a fondo. Al final de cuentas, en la carrera, los últimos semestres de la carrera, entre las materias, los exámenes, los proyectos durante el semestre, proyectos finales, o sea, te absorben bastante tiempo. En lo personal, a mí, mi servidor se quedó
en aquel tiempo con muy poco tiempo para mí, para salir a fiestas, para divertirme, pero yo siempre lo miré como parte del sacrificio que tenía que hacer. Gracias a Dios, en el 2008 terminé la carrera, terminé en el verano del 2008 la carrera. El último semestre, bueno, en agosto y diciembre del 2008 lo agarré para hacer mi tesis. Hicimos un rediseño de la sección motriz para una transmisión de potencia de una máquina cosechadora de sal. Ahí aplicamos bastantes conocimientos adquiridos durante toda la carrera, desde el tema de los materiales, tratamiento de materiales, la dureza de estos, hasta el tema de diseño, el poder diseñar el eje, cuál es el eje más adecuado para la potencia que se iba a requerir, si iba a ser una transmisión por engranes o por cadenas o por banda. Todo ese detalle, que el conocimiento que vas adquiriendo durante toda la carrera, a mí en mi caso me sirvió para poderlo aplicar en resolver un problema de la vida real que tenía una empresa de aquí de la región. Con ese título de tesis, con ese proyecto de tesis me titulé en diciembre del 2008, y ya después, pues ahora sí que empieza lo mejor, la vida laboral. Pues tienes que ahora sí de empezar desde cero, empiezas tocando puertas, buscando algún empleo, una empresa que te dé una oportunidad laboral para ir haciendo experiencia. Les comento desde ahorita, jóvenes, para que se den cuenta de la realidad. O sea, no esperen ganar un sueldo de 40,000, 50,000, 60,000 pesos mensuales al inicio. Los sueldos están un poquito bajos, pero en realidad que al principio te sirve para adquirir experiencia. Una persona con experiencia y con conocimientos, pues vale un poquito más, hablando económicamente, un sueldo que una persona recién egresada. Y no tanto porque no tengan los mismos conocimientos, sino porque la experiencia que le ha dado la vida, pues es lo que lo hace que valga un poquito más. Yo salí de la universidad, como les comentaba, en diciembre de 2008. En enero, febrero del 2009 fue mi primer empleo. Gracias a Dios no batallé o no duré tanto tiempo sin empleo. Salí y mi primer empleo fue trabajar en una mina. Una mina se llama la Mina La Herradura. Está aquí en Sonora, entre Caborca y Puerto Peñasco. Estaba yo no recuerdo cuál era el nombre del puesto, pero yo era el responsable del mantenimiento preventivo y correctivo a toda la maquinaria que se usaba para hacer los trabajos dentro de la mina. Yo llevaba bitácoras de servicio, reportes de mantenimiento, las horas de trabajo de cada maquinaria. Eran una infinidad de máquinas que teníamos a nuestro cargo. Era un servidor y una cuadrilla de trabajadores, entre mecánicos, auxiliares de mecánicos, soldadores, electricistas. Entonces yo con ellos tenía que hacer la programación de los mantenimientos, ya sea preventivos o correctivos, para tener la maquinaria en las mejores condiciones. Ahí duró un año. Ahí me tocó ver y trabajar con personas colegas de un servidor, personas que también estudiaron ingeniería mecánica en ITESCA y en otras universidades, y cada quien se dedicaba a una parte diferente del proceso de la mina. Ahí me di cuenta de pues todas las partes o todas las ramas o las actividades en las que nos podemos desempeñar nosotros como ingenieros. Por ejemplo, como les comentaba, yo era el encargado de la maquinaria, del mantenimiento preventivo y correctivo. Hay otra persona que se dedicaba había bastantes máquinas dentro de la mina, máquinas transportadoras de material, cribadoras, trituradoras, y había gente responsable tanto del mantenimiento preventivo y correctivo de esa maquinaria. Había otros ingenieros que se dedicaban al tema de materiales, junto con geólogos, con ingenieros civiles, trabajaban en conjunto para ver y estudiar cuál era la mejor manera de poder extraer el material para la mina. Ahí duré un año aproximadamente trabajando. Se acabó el contrato, cerraron un tiempo la mina. Regresé aquí a Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón. Una pregunta antes de que pase esa etapa. Dime, Mario. Y
¿Cómo te sentiste? Pues empezaste, por ejemplo, en un puesto, igual no tenías experiencia, pero tenías algo de conocimientos pues académicos y demás. Pero en el puesto que mencionas, hay una habilidad blanda que se me hace muy interesante. Por ejemplo, parecía que tuvieras a cargo a mucho personal. Entonces, ¿cómo te sentiste? Yo tuve una experiencia similar, entonces no, quisiera saber tu experiencia. Cuando recién sales, muchas veces te ponen en puestos en donde tienes que manejar personal y el problema es que a lo mejor somos muy jóvenes, sin experiencia. ¿Cómo te fue con el tema? Por ejemplo, me imagino que tuviste que estar trabajando con personas mucho mayores a ti, en edad y en experiencia y demás. Entonces, esa etapa de tú tener que ser la persona que toma las decisiones, el responsable, con otras personas que a lo mejor en ciertos temas saben más que tú o tienen más experiencia y edad, ¿cómo viviste esa parte? Fíjate que sí, como comentas, cuando recién caí al trabajo ahí en la mina, sí tenía como unas 25 personas a mi cargo. Y como tú comentas, pues, o sea, yo era de los más jóvenes que estaban ahí dentro de la mina trabajando, porque tenía 23, 24 años de edad. Y había personas de 40, 45 años, personas que tenían 10, 15, 20 años ya trabajando en lo que estaban trabajando en ese tiempo. Y como tú comentas, pues llegan y la gente no le gusta ver, para empezar, a alguien que lo mande o que le diga qué tiene que hacer, y menos si esa persona es un joven, como un servidor, como lo que le tocó. O sea, simplemente lo que se tiene que hacer ahí, en mi caso lo que hice, o sea, con toda la humildad del mundo y sin hacer quedar mal a la persona, o sea, de decirle y explicarle sobre todo que pues hay un organigrama dentro de la empresa, que te pagan por hacer tales actividades, que dentro de esas actividades está el supervisar el trabajo de la persona, y sobre todo también el demostrarle a la persona con tus conocimientos el por qué estás ahí. O sea, por ejemplo, un soldador va a saber qué tipo de soldadura le va a echar a X materiales porque él con su experiencia lo sabe. Pero, por ejemplo, uno como bueno, ahorita contesté la pregunta con el rato, uno como con la experiencia que tiene ya, o sea, y sobre todo el conocimiento que adquirió durante la carrera, le puede explicar técnicamente, o sea, por qué es el tipo de soldadura que se tiene que echar, o sea, poderle decir la resistencia que tiene y sobre todo explicarles detalles que para nosotros son básicos que aprendimos durante la carrera, que la persona, o sea, tiene muchísimo conocimiento, pero no sabe por qué, por ejemplo, no sabe por qué el tratamiento térmico del material, si lo calientas, si lo enfrías, qué es lo que pasa. O sea, ellos, como les comento, ellos saben el por qué por experiencia, pero por ejemplo, si tú les explicas como los conocimientos que adquiriste durante la carrera, o sea, eso a mí me sirvió como para así, darme a respetar un poquito más y que la gente se diera cuenta de que, pues lo que comentan ahí el ingeniero, es que el ingeniero pues así sabe, y sobre todo que se den cuenta de que uno que está, aunque esté joven, no es como que no sabe. O sea, soy joven, pero, o sea, estudié una carrera y vengo a aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera. Ahí hicieron una pregunta, no, la miré, pero no recuerdo cuál fue. Si, por favor, si la pueden volver a hacer. Sí, aquí O está en el seguimos chat, con la si plática. gusta, algunos no tienen A micrófono, ver. entonces yo te la leo, las que quieran poner en el chat, se las voy a estar leyendo para que no batalles. Ya, aquí la miré, María. Ok, Dice Juan Ernesto, sirve de mucho trabajar en un taller mecánico para adquirir un conocimiento previo cuando estás estudiando electromecánica. Sí, Juan Ernesto, hasta parece que me conoces, ¿eh? A mí me pasó eso. Yo trabajé en un taller mecánico, trabajaba de ayudante mecánico, arreglamos maquinaria pesada. El año que dejé de estudiar fue a lo que me dediqué. Y sí me sirvió mucho, me sirvió bastante, simplemente en conocer las herramientas de trabajo, saber qué es una llave inglesa, saber qué es una llave normal, una llave española, saber cuál es el desarmador de paletas, de estrella, porque créeme, me tocó casos durante la carrera, cuando hacíamos proyectos finales, que había compañeros que no conocían las herramientas. Y parece que no, pero eso te da un plus, te da un poquito de ventaja el conocer todo este tipo de herramientas y sobre todo el saber empíricamente cómo trabajan los sistemas, cómo trabaja un motor, combustión interna, cómo trabaja una transmisión, etcétera, etcétera. Tiene una persona que es mecánica, dice, tiene un poco relación. No, Juan Ernesto, tiene bastante relación la mecánica diésel con la electromecánica. O sea, la mecánica diésel es un poquito, hablando el tema de motor de combustión interna, el motor diésel, es un poquito más sencillo que la electromecánica. Es un motor de 4 tiempos, tienen pistones, tienen
tienen el cigüeñal, etcétera, etcétera. Pero ya ahorita como están los sistemas, por ejemplo, en el caso que me tocó a mí, 2002, 2003, ahorita ya está bastante avanzado. O sea, toda la maquinaria pesada de construcción y agrícola que ves, o sea, todo ya está por medio de sensores, por medio de actuadores, y todos los sistemas hidráulicos, mecánicos, eléctricos están muy relacionados con la electrónica y la electricidad. Entonces, o sea, ya no hay sistema mecánico, yo pienso, la mayoría, no conozco todo el 100%, pero ya no hay sistema mecánico independiente que trabaje por sí solo. O sea, puedes ver una transmisión de potencia trabajando en X máquina, pero esa transmisión de potencia tiene un sensor para detectar las revoluciones, tiene, etcétera, etcétera. O sea, y si algún sensor manda una falla a la computadora, la transmisión de potencia o el sistema que estás controlando no te va a funcionar de la manera que te tiene que funcionar para lo que fue diseñado. Es por eso que, o sea, está muy, muy, muy relacionado el tema de la mecánica diésel con la electromecánica de la misma manera. O sea, cualquier tipo de mecánica diésel o gasolina tiene mucha relación con la electromecánica. No sé si hay otra pregunta, si no, pues continuamos. Bueno, seguimos. Me quedé bueno, cuando regresé a Oregón, después del año que me fui a trabajar a la mina, llego, ¿cuántos conocimientos tenían de la carrera y cómo se después de terminar? Diego Alberto hace una pregunta, dice, ¿cuántos conocimientos tenía antes de entrar a la carrera y cómo salió después de terminar? Diego, volviendo un poquito a lo que le comenté a Juan, o sea, mi conocimiento antes de entrar a la carrera pues era casi nulo. Yo conocía, empíricamente conocía que era un motor, que era una transmisión, que era un cigüeñal, conocía las herramientas por el año que duré trabajando en el taller mecánico, pero conocimientos de mecánica general, como los que aprendí en la carrera, o sea, yo no los tenía. O sea, yo sabía que era un engrane, pero no sabía que el engrane se diseñaba, no sabía que el engrane soportaba un esfuerzo, soportaba una fuerza, o sea, que estaba diseñado para hacer X tipo de trabajo y trabajar a X revoluciones por minuto, por ejemplo. Entonces yo eso no lo sabía, como les comento. O sea, sí sabía que era un engrane, que era un eje, que era un buje, que era un cigüeñal, que era una cuña, pero como les comento, pues yo me di cuenta en la materia de diseño mecánico, en la carrera, que todo tipo de elementos de máquina se tenían que, ahora sí, pues válgame la redundancia, diseñar y sobre todo con cálculos matemáticos a hacerlos para que aguantaran el esfuerzo para el que iban a estar trabajando. Entonces yo me di cuenta ahí, con lo que yo sabía técnicamente que aprendí en el taller, que todos los elementos de máquina que miré, por ejemplo, en el taller mecánico donde trabajé, llevaban un diseño anterior para poder hacer el esfuerzo o estar sometidos a la carga de trabajo para lo que fueron diseñados. Y también me di cuenta de que si cambiaba por ejemplo, el engrane, si cambiaba el engrane y metía el engrane un poquito con otro material más dulce o menos duro, pues yo me daba cuenta que ese material iba a tronar. Pues, ¿por qué? Porque lo puse en una condición de trabajo para los que no fueron diseñados. Y pues de esa manera salí de la carrera. Otra pregunta, César Mauricio. Me gustó y la que más le fue enseñanza sobre la carrera. Materias que más me gustaron, César. Las introductorias me gustaron. Estática, dinámica. Se me hicieron. Dinámica se me hizo un poquito difícil, pero me gustó bastante. Haces muchos cálculos. Te das cuenta, pues te abre un poquito más el panorama, o sea, sobre las bases de la ingeniería. También me gustó la materia de resistencia de materiales. Ahí fue cuando aprendimos a diseñar elementos de máquina. Fueron pues como comento, las bases. Y a mí esas materias me gustan, pero la materia que más me gustó fue diseño mecánico. A nosotros nos daban dos materias, diseño mecánico 1 y diseño mecánico 2. O sea, parte de los conocimientos que adquirimos en las bases de la carrera fueron y remataron ahí, y sobre todo porque nos pedían un proyecto final. Todos los conocimientos que habíamos adquirido hasta ese momento, aplicarlos a una solución real de la vida cotidiana. Y eso fue lo que me gustó. En lo personal, un servidor, hicimos una silla de ruedas eléctrica. No recuerdo exactamente, pero la silla de ruedas ofrecía un poquito más de subida en rampas más pronunciadas, aguantaba más peso. Digo, no fue el mejor diseño del mundo, fue de los primeros diseños que hicimos, pero sí me gustó porque calculamos potencia de motores, calculamos
las baterías, qué potencia tienen que ser para alimentar nuestros motores, el diámetro de los ejes, las llantas, de qué material tiene que ser la silla de ruedas. Entonces, y ahí ya te vas dando cuenta y vas aterrizando los conocimientos que vas adquiriendo durante la carrera en un proyecto real. Y al menos a mí me abrió los ojos esa materia porque me di cuenta de que si puedo usar ese conocimiento para hacer ese proyecto, lo puedo utilizar en otras partes de mi vida o aquí de la vida cotidiana para poder resolver problemas. Bueno, no sé si hay, ok, si no hay otra pregunta, podemos seguir. Me quedé cuando regresé aquí a Obregón, después de trabajar en la mina. Estuve trabajando en una empresa que se dedicaba igual a dar servicios, pero servicios a tractocamiones y trailers. Ahí hacía lo mismo que hacía en la mina, pero, o sea, simplemente cambió el tipo de maquinaria o tipo de equipo. Era el encargado de llevar el control del taller mecánico, los servicios, los equipos que entraban, qué se tenía que hacer, el tenerle al mecánico la refacción y la herramienta que se requería para dar el servicio. La realidad de cosas es que ahí la paga fue muy poca. Venía llegando de Obregón con un buen sueldo en la mina, gracias a Dios. Caí aquí, la paga fue muy poca y desde que entré yo sabía que no iba a durar mucho. Empecé a buscar trabajo por otro lado y de ahí me brinqué a Bachoco. Bachoco ahí cambió totalmente el giro al que me estuve dedicando el año y medio desde que salí de la carrera. Tenía un puesto de supervisor de granjas, supervisor mecánico, de mantenimiento. Lo que hacía yo ahí era ir a una granja avícola, donde pues esta empresa tenía los, los animales ahí para engorda, para poner huevos, a lo que se dedica Bachoco. Y yo era el responsable de cierta cantidad de granjas avícolas y tenía que estar, pues, los equipos trabajando, ya sea las bombas hidráulicas que había, sistemas de ventilación, la iluminación, electricidad. Ahí ya apliqué un poquito más de conocimientos de la carrera que no había aplicado anteriormente, como por ejemplo temas de electricidad, circuitos eléctricos, bombas hidráulicas, tanto darle servicio como reparación. De hecho, me tocó hacer un proyecto de saber seleccionar la bomba adecuada para el tipo de trabajo. Era una pila de agua que teníamos, que queríamos subir el agua a 4 metros por un diámetro de tubería de 2 pulgadas. Entonces, la materia que llevé en la universidad me sirvió para saber. Nunca había hecho un cálculo como tal, pero sí en la universidad en la materia hicimos varios proyectos. Entonces ya tenía el conocimiento para saber en qué libro me iba a servir para poder hacer los cálculos, y con el conocimiento previo que tuve durante la carrera fue lo que me sirvió para poder hacer el proyecto. Y sí, seleccionamos la bomba, la instalamos y quedó funcionando perfectamente sin problemas. Ahí duré año y medio más o menos en Bachoco. Se me acabó el contrato, me estaban dando contratos temporales, se me acabó el contrato, ya no hubo oportunidad de quedarme ahí y entré a trabajar a Oxxo. Oxxo aquí en Obregón tiene una bodega, un centro de distribución, y entré a trabajar como encargado de mantenimiento. Ahí lo que hacíamos ya pues es un poquito más grande la bodega, donde estábamos trabajando ahí en Oxxo, pues más maquinaria, más equipos. Y ahí sí me tocó aplicar ya otros conocimientos, como automatización de procesos, por ejemplo. Teníamos una banda automatizada, teníamos PLC, teníamos controladores, teníamos actuadores, teníamos compresor de aire para que funcionara la banda. Entonces, yo era el responsable de darle mantenimiento de acuerdo a bitácoras de servicio. Las bitácoras de servicio, ¿de dónde las sacábamos? Eran de proveedor. El proveedor nos sugería las frecuencias de mantenimientos que teníamos que dar a los equipos y qué tipo de mantenimientos. Y uno, con la experiencia que va adquiriendo en el trabajo, en el día a día, te vas dando cuenta si lo que te sugiere el proveedor es lo adecuado, lo recomendable, o por la condición de trabajo o el clima de trabajo en el que están las máquinas, ocupa hacer un mantenimiento más frecuente o algún otro tipo de mantenimiento.
Ahí también ya empecé a ver un poco de temas de obra civil, que al final de cuentas pues, de ingeniero civil no tenemos nada, pero pues la experiencia y simplemente el trabajo te lo requiere. O sea, ahí también tienes que ver, en mi caso tuve que ver también mantenimiento de edificios, construcciones, puertas y ventanas, ¿qué más? Marcos, cercos de realidad artística. La mayoría de las cosas no las hacía un servidor, pero yo tenía que tener una cartera de proveedores de mantenimiento para que me pudieran solucionar el problema que yo quería o que yo tenía en ese momento. ¿Y todo para qué? Para que el proceso productivo de la empresa pues no pare. Ahí estuve trabajando 4 años, 5 años en mantenimiento como encargado de mantenimiento. Después me ascendieron de puesto, me subieron a un puesto que se llama coordinador de mantenimiento. Coordinador de mantenimiento, pues era lo que era yo antes, encargado de mantenimiento, pero pues el puesto que sigue era mi jefe directo. Y ahí ya también, aparte de temas de mantenimiento y de tener encargados de mantenimiento a mi cargo para que hicieran los trabajos y supervisaran trabajos de los proveedores, también ahí sí tenía que ver temas de administración. Yo era el responsable del presupuesto anual para temas de mantenimiento y tenía que asegurarme de que el mantenimiento se ejecutara y se gastara lo que habíamos pronosticado. Estaba de responsable de una bodega aquí en Ciudad Obregón, una bodega en Hermosillo, una bodega en La Paz y otra bodega en Culiacán. Y pues en cada unidad de negocio tenía personal a mi cargo y proveedores de servicio para realizar las actividades. Como que dice, yo era el responsable de que la bodega estuviera funcionando correctamente en esas 4 ubicaciones que les di. Ahí duré 3 años hasta, pues al final de cuentas te enfada, y ya con familia te enfada el trabajar, no trabajar, sino que el salir de la ciudad constantemente. Me llevaba 3 semanas del mes fuera a Ciudad Obregón. Durante 3 años estuve así hasta que pues, simplemente me di cuenta que sí está padre, está muy bien el trabajo, bien pagado, pero o sea, pues ya con familia tienes otras prioridades, tienes pues tienes que ver por otras personas y me di cuenta que pues estaba mis niños creciendo y yo no estaba aquí hasta que me renuncié a mi empleo ahí y del 2018 para acá, ahí estoy en temas de educación. Estuve como maestro de educación básica, secundaria, impartí la materia de física. Uno como ingeniero puede sin problemas impartir física y matemáticas. Y estoy aquí a ratos con temas de pues, maestro auxiliar ahí en Ipson. Ese semestre por tema de la pandemia no pude estar. Pues, tengo a mi chamaco de 7 años en primaria y la prioridad es que él esté con sus clases virtuales. Pero esperemos que el próximo semestre ya ande con ustedes. Si se pueden dar cuenta, pues la carrera me ha servido para aplicar en diferentes partes o en diferentes ámbitos de la industria. Tema de maquinaria y equipo, tema minero, tema de pues, bodega, tema industrial, hasta tema de educación. No sé si tengan alguna pregunta. Pueden escribirla en el chat o decirle de viva voz, no hay ningún problema. Tratando de darle prioridad pues a los estudiantes. Muy bien. Pues Mario, Sí, una duda. A ver, dígame. Usted dice que se dedica pues, a educar, ¿no? ¿Qué tan difícil es conseguir un trabajo como docente siendo ingeniero? Docente, ¿a qué nivel? ¿Universidad, preparatoria, secundaria? Pues, digamos, en preparatoria o en secundaria. ¿En qué nivel está usted? Mira, yo estoy en la universidad, pero Universidad. estuve en secundaria. A nivel secundaria, se supone, por lo que yo miré, yo estuve 8 meses, no tengo mucha experiencia, pero o sea, se hace un concurso anual, pero sí se le da la preferencia al normalista. Independientemente de que uno como ingeniero tenga los conocimientos para poder impartir materias de física y matemáticas sin problemas a nivel secundaria, se le da preferencia al normalista. O sea, ellos, por ser normalistas, llevan una ventaja sobre nosotros. De ahí sí lo veo un poquito difícil el impartir clases en secundaria. Y también yo te recomendaría, si te quieres dedicar al tema de ser docente, el conocimiento que adquieres en la carrera para ir a impartir clases en secundaria, como que estás
está sobrevalorado en conocimientos, yo te recomendaría mejor busca algo en universidad. ¿Es difícil? Sí, Sí, sí es difícil. No te voy a decir que es algo muy fácil. De hecho, no me van a dejar mentir Pablo y Mario. Pero, o sea, si eres inteligente y si te gusta la docencia, créeme que no vas a tener ningún problema en poderte acomodar. Pero igual, como les comentaba hace rato, o sea, tienes que empezar desde cero, pues, o sea, tienes que empezar haciendo experiencia. Si vas a empezar como docente, o sea, yo pienso que a lo mejor te van a dar una materia, dos materias para que vayas agarrando experiencia. Yo te recomendaría estudiar una maestría, un doctorado, para estar mejor preparado y sobre todo para tener un poquito más cartas de presentación para poder aspirar a un puesto docente. muy bien. ¿Alguna otra duda, Jesús? Mm, No, todo bien. Muy bien. En tu caso, Víctor, también me llama la atención, por ejemplo, te hacía la pregunta del manejo de personal cuando estabas en la mina. Y ahora en la parte educativa, pues nosotros fuimos educados como ingenieros, no como docentes y demás. ¿Cómo sentiste esa etapa oye, Inga, explicar es complicado? O sea, yo he tenido la experiencia solamente en la preparatoria y en la universidad. Y en la secundaria me imagino que obviamente los métodos pedagógicos y demás son complicados de aplicar. Los muchachos de ciertas edades tienen necesidades diferentes, entonces la pedagogía tiene que ser ahí muy fuerte. Y sin tener nosotros esa experiencia pues, académica, en tu caso, ¿cómo sentiste cubrir esa necesidad educativa y pedagógica? Por ejemplo, en mi caso, Mario, yo estuve, cuando empecé a estudiar la maestría ahí en Nixon, estuve dando algunas materias. Yo creo que eso me sirvió bastante para perderle el miedo y darme cuenta de que los conceptos o el conocimiento que yo tengo, que yo adquirí durante la carrera, a lo mejor a mí me queda muy claro, pero al alumno al que yo le tengo que impartir el conocimiento, a lo mejor a él no le queda tan claro. Esa parte, al inicio de mi carrera docente, me di cuenta de que, o sea, no, yo no puedo suponer que la persona entiende como yo entiendo porque tenemos un razonamiento diferente. Tengo que indagar, tengo que investigar cuál es la mejor manera de que esa persona entienda para que le queden claros conceptos. Ahí fue al principio, en la universidad. Después cuando me fui a secundaria, o sea, el miedo a estar frente, no el miedo, el nervio, porque te da nervios al principio, de estar frente a un grupo dando una clase, ya no lo tenía. Pero como tú comentas, o sea, son necesidades totalmente diferentes, son edades totalmente diferentes, y ahí sí me tuve que apegar a los principios pedagógicos. Gracias, la SEP tiene ya bastante información y sí la comparte con los maestros. Ahí sí yo me tuve que, haz de cuenta, me tuve que aventar un curso rápido de pedagogía para estudiantes de secundaria, con toda la información que me pasaron, para poder saber y sobre todo poder detectar las necesidades de los alumnos. Y hay alumnos especiales con algún tipo de problema que tienen ahí en secundaria, pero para eso hay un departamento que se dedica a tener este tipo de alumnos. Ese departamento me ayudó bastante con los alumnos, porque esos alumnos no tienen las capacidades para poder adquirir conocimiento al mismo ritmo que sus demás compañeros, por el temita que traen. Entonces, eso me sirvió, y a una vez que volví a la universidad, sí, se me facilitó un poquito más el tema de impartir la materia o impartir materias frente al grupo ya con el poco conocimiento que tengo de docente. Pues a grandes rasgos, esa es mi experiencia, jóvenes. Durante estos ya pues, 12 años de experiencia laboral que tengo desde que terminé la carrera, como les comentaba, o sea, el abanico de posibilidades o el abanico de aplicaciones que te da para poderte ejercer como profesionista, que te da la carrera, es amplio. Por ejemplo, les comento, el semestre pasado que me tocó impartir clases, me preguntaron unos alumnos, oiga maestro, y por ejemplo, impartir la materia dinámica, ¿para qué me sirve? Bueno, ¿qué te quieres dedicar? No, me quiero dedicar al tema es que me gustó el software, me quiero dedicar al tema de diseño. O sea, pues dinámica, a lo mejor el software ya trae incluido todos los temas de diseño mecánico de lo que ves en dinámica. O sea, pues no te va a salir de mucho, pero o sea, tienes que saber de dónde viene el concepto o si vas a ver una fórmula,
tienes que conocer de dónde viene la fórmula, el por qué esa fórmula, o por qué vas a calcular tal esfuerzo, o por qué vas a ver si el eje se dañó, porque el conocer por qué, fue lo que les decía, o sea, por ejemplo, porque si te vas a dedicar al tema de diseño mecánico, no te va a servir de nada el tema de plantas térmicas, por ejemplo, transferencia de calor, o sea, pero tienes que verlo, ¿por qué? Porque, como les comento, pues, vas a tener todo un abanico de posibilidades de ejercer tu carrera y tú vas a ver cuál es la mejor opción o simplemente la carrera, en la parte de la carrera que más te guste pues, para desarrollarte. Aquí hay algunas preguntas. Mm, Brian, Alberto, al final, ¿cómo decidió su carrera y al decidir fue de su agrado? Brian, lo que les comentaba al inicio, yo dejé hacer un año porque no sabía qué carrera quería estudiar. A mí me gustaba la mecánica automotriz, y tenía la duda, pero como aquí no había la oferta académica y no tenía la solvencia económica para irme a estudiar, pues no estudié. Al final de cuentas, lo más parecido a mecánica, pues era ingeniería mecánica. La verdad, yo no sabía, cuando recién entré a la carrera, yo no sabía que la ingeniería mecánica teníamos que ver, por ejemplo, el tema de diseño de elementos de máquina. O sea, yo nunca me imaginé que íbamos a poder diseñar y construir un eje para, por ejemplo, para una transmisión, un engrane. Yo la verdad entré porque pues era mecánica. Yo pensaba que iba a ser un poquito más fácil en lo que quería estudiar. Yo me miraba más como arreglando un motor o lleno de aceite, trabajando una transmisión, pero las reales cosas, o sea, es algo un poquito diferente, pero sí, al final me gustó la carrera, me gustó bastante y creo que, pues no creo, estoy seguro que tomé la mejor decisión. Estaba entre mecánica y electrónica, pero sí, al final me decidí por tema de la ingeniería mecánica, por el año también que duré trabajando en taller mecánico, que sí me gustó la práctica y pues ya cuando conocí la teoría en la universidad, pues terminó de enamorarme la carrera. Juan Diego, ¿qué tipo de mecánica se emplea en la carrera y en qué consiste? Pues aquí les estaba explicando un poquito durante la plática. O sea, pues la mecánica como tal, como les comentaba yo, de lo que yo esperaba. O sea, pues no es, por ejemplo, como les comentaba, yo duré un año trabajando en taller mecánico y yo quería estudiar algo parecido, algo afín. Pero, o sea, la mecánica la puedes ver en un ejemplo, en un vehículo. O sea, la mecánica que es el diseño de elementos de máquina. Todo elemento de máquina, todo equipo, toda herramienta, toda máquina tiene tema de mecánica, electromecánico. O sea, el saber, el diseñar y el mejor elemento de máquina para X trabajo. O sea, y vas a ver, tienes que hacer una relación de material, de costo, de fabricación y sobre todo de tipo de trabajo. Eso es, Juan Diego. Otra pregunta, Víctor. En tu caso, también estudiaste un posgrado. Entonces, aparte de la licenciatura, ¿qué también te motivó para, incluso después de haber salido egresado, pues ya tienes una profesión, pues seguir estudiando? O sea, ¿qué pasó en tu vida laboral o familiar y demás? Que dijiste, ¿sabes qué? Necesito saber más. Por ejemplo, en mi caso, Mario, me di cuenta de, o sea, sí está padre, está bien y si te dedicas al 100% te va bien en el ámbito laboral, pero me di cuenta yo como ingeniero, o sea, y como ser humano, como persona, que podemos aportar algo más a la sociedad, algo más al mundo. A mí me interesó mucho el tema de energías renovables, que es el futuro pues yo veo de nosotros, el cómo poder consumir energía eléctrica, que lo hacemos todos los días, con el mínimo nivel de contaminación para nuestro planeta. Yo, por esa parte, fue como me empezó a llamar la atención y el querer especializar en algo más.
Estuve buscando ofertas y hasta que encontré la maestría en ciencias, la que ofrece ITSO. En aquel tiempo, cuando yo entré a estudiar la maestría, ofrecían bastantes temas y materias sobre energías renovables. Es por eso que fue lo que me llamó la atención para poder o para querer adquirir un poquito más de conocimientos. Y la verdad, pues ya en este punto, yo creo que ya no lo haces por el tema económico, o sea, lo haces por el tema, pues claro, el tema económico siempre nos va a interesar, pero lo haces por el tema de qué es lo que yo puedo aportar a la sociedad, o sea, qué es lo que puedo poner mi granito de arena para estar un poquito mejor en el futuro. Y al final de cuentas, o sea, pues tengo 2 hijos, un niño de 7 y un niño de 3. ¿De qué manera les puedo dejar una sociedad, un futuro un poquito mejor para ellos? No sé si hay otra pregunta, Mario. Yo tengo una pregunta. Dijo Dime, que, César. que no entró a la carrera luego. Ujú. Pero si entró y si no le hubiese gustado, si hubiese decidido cambiarse de carrera, ¿a cuál se hubiese cambiado? Yo lo que estaba seguro que es una ingeniería, eso me queda claro. Si, como tú dices, si hubiera entrado a la carrera y no me hubiera gustado, ¿a cuál me hubiera cambiado? Yo creo que me hubiera cambiado como no me podía mover hacia Obregón porque no tenía recursos económicos, tenía que ser aquí en Obregón, me hubiera cambiado a ingeniería electrónica o a ingeniería civil. A una de esas dos carreras que muy seguramente hubiera escogido. Otra pregunta, Víctor. Dime, Mario. Igual trato de quedarme callado porque pues tratando de darle prioridad a los chicos, pero igual la plática es interesante desde tu perspectiva. Cuando estudiabas en proceso de estudiante universitario, ¿consideraste, obviamente, el ambiente, las responsabilidades y demás que tenemos en este momento son limitadas, pero son de cierto tipo? ¿Y qué tan importante consideras? Yo recuerdo que cuando estudiamos, formamos equipos de trabajo, la convivencia, los compañeros. Para mí, yo creo que fue muy altamente una de las variables más influyentes en el éxito de yo haberme podido titular. Entonces, no sé si en tu caso, ¿cómo lo miraste desde ese punto de vista? Te lo pregunto porque esta es una institución diferente. Itson me parece muy bueno en muchos sentidos, cosas que mejorar, cosas que son un monstruo de cosas buenas. Y una de las cosas que considero que es muy bueno es que tiene muchos grupos, o sea, es una universidad muy amplia en estudiantes, pero ser tan grande en ese sentido, se me figura que hace que esos equipos de trabajo, los compañeros, la convivencia, incluso ahorita en pandemia todavía más difícil, sea más difícil generar esos grupos de trabajo, la convivencia. No es la misma preguntarle al profesor que preguntarle a tu compañero, que le tienes confianza y demás. Entonces, ese detalle, ¿qué tan influyente consideras que fue para tu éxito pues académico y dentro de la universidad? Yo creo que sí fue bastante, también, pues influyó bastante en el resultado al final de tu carrera académica. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, como estuvimos en ITESCA, era, pues, casi era un grupo por carrera al final de la carrera. Y ya nos conocíamos todos, éramos 30, 40 alumnos que nos conocíamos. ¿De qué manera influyó? En mi caso, yo me daba cuenta de quién era, o sea, el más inteligente para cierta materia en la que a lo mejor yo batallaba. Y yo lo que hacía era el ir a pedir asesorías con esa persona, como tú comentabas. O sea, ¿por qué? Porque es tu compañero, convives todo el día con él, o sea, tienes más confianza. Y eso me ayudó a mí a los conocimientos que se me dificultaban aprender en cierta materia. Yo me apoyaba con los compañeros que miraba que tenían un dominio un poquito más claro sobre esa materia. Y en los proyectos finales, trataba siempre de juntarme, cuando teníamos que hacer trabajos físicos, trataba siempre de estar con las personas con las que yo miraba que sí trabajaban y que dominaban tema de herramientas, de máquinas herramientas, soldadura, ese tipo de detalles para poder hacer un equipo de trabajo bien conformado y no tener que estar batallando con alguna persona que no quiere trabajar o que simplemente no le pone tanta responsabilidad a la materia como uno, pues.
Entonces, esa parte fue lo que me ayudó. Igual, nos tocó trabajar con personas que, o sea, simplemente no quisieron trabajar y al final de cuentas, claro, decía uno, pues bueno, o sea, si no quiere trabajar, no trabaje, no pasa nada, pero pues, al menos que no me afecte mi calificación. Y desgraciadamente uno terminaba haciendo el trabajo por esa persona. ¿Por qué? Por no querer tener una mala calificación, porque esa persona iba a dejar de trabajar y al final de cuentas no se iba a llegar al resultado que el maestro esperaba llegar. ¿No sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos? Por el tiempo limitado que tenemos, yo creo que vamos a aceptar una o dos preguntas, si acaso, y ya vamos a cortar. Entonces, Muy bien, Mario. Yo creo que va a ser una nada más porque tienen clase después de esta hora. Muy bien, jóvenes, tu última pregunta. Te va a tocar hacerla, Pablo. Aquí Mande. ya apareció. No, no, aquí Te está. iba a tocar hacer la última pregunta. Uriel, ¿cómo es el proceso de estudiar y trabajar? ¿Qué te puedo decir, Uriel? Cansado, estresante. En mi caso fue estudiar en la mañana, trabajar en la tarde, hacía tareas en la noche madrugada, dormía 3, 4 horas y volver a estudiar y volver a irte a la escuela. O sea, sí fue bastante estresante, cansado, pero ahorita te puedo decir que valió bastante la pena. Todas las desveladas, todo el cansancio, todo el coraje que hice durante mi carrera cuando estuve trabajando y estudiando, te puedo decir que valió bastante la pena. Y si pensé en algún momento en tirar la toalla, créeme que estoy satisfecho de no haberlo hecho. Maestro, Dime, ¿usted se piensa quedar así trabajando como está ahorita en el Ixon o piensa cambiar? a ver, casi no te escuché. ¿Que si piensa seguir ¿Puedes volver a repetir? laborando en el Ixon de maestro o piensa cambiar a otro trabajo? No, la verdad que no. Ya por el tiempo de experiencia que tuve en la industria y el tiempo que estuve trabajando y el tiempo pues el poco tiempo que tengo de maestro de Ixon, de maestro de sociedad, me di cuenta que me gusta más el tema de la docencia. O sea, los conocimientos que aprendes durante toda la carrera, me di cuenta que la mayoría de ellos los puedo aplicar en la universidad, siendo docente y sobre todo también trabajando en tema de investigación y poder desarrollar algún proyecto. A mí sí me gustaría en el futuro poderme dedicar al 100% siendo docente, ya sea en Ixon o en alguna otra universidad. Y como les comentaba, o sea, siendo docente a nivel universidad, porque si me voy, por ejemplo, al tema secundaria, siento que, como les comentaba ahorita, pues siento como que estamos demasiado preparados para poder impartir el conocimiento que estamos en secundaria, porque al final de cuentas es física y matemáticas básicas que ven ahí. Muy bien. Bueno, hasta aquí vamos a cortar la plática del día viernes. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Cualquier duda, comentario que haya quedado, con toda confianza con sus maestros y nosotros contactamos aquí al compañero Víctor. Claro que Muchas sí, gracias para a todos. servirles. Gracias, nos vemos. Con permiso, hasta luego. Tengan buen fin de semana. Nos vemos, bye. Gracias. muchas gracias. Muchas gracias, pues nos vemos. Buen fin. Gracias, Víctor.